Bueno, estamos viendo este preparado histológico que corresponde a un órgano parenquimatoso cuya característica fundamental es estar constituido por una serie de estructuras cordonadas, cordones, separados por espacios claros, y que en alguna parte del campo, como en esta, nos muestra la presencia de un espacio de tejido conectivo con estructuras con cavidades en su interior que corresponde a un espacio porta. Este espacio porta lo podemos delimitar si lo vemos con mayor aumento, donde vamos a poder observar la presencia de elementos vasculares, como lo señalamos acá, y de estas otras estructuras que son conductos biliares y que se caracterizan por estar revestidos por un epitelio cúbico. Es decir, que estamos en presencia de tejido hepático, el cual se haya modificado por una alteración que, como se puede observar en este aumento, es una alteración difusa que está modificando todo el parénquima hepático. Esta alteración se caracteriza por la presencia de numerosos espacios ópticamente vacíos, es decir, existe una degeneración de tipo vacuolar. Estos espacios vacíos tienen distinto tamaño. Eso se puede observar mejor si cambiamos a un mayor aumento, que en este caso sería un aumento de 16 por, y vamos a ver de que las células hepáticas se hayan modificadas por la presencia de estas estructuras vacuolares. Acá podemos ver marcado cómo la lesión vacuolar ha determinado que el núcleo de la célula se ubique en sentido excéntrico, es decir, que quede desplazado hacia un costado del citoplasma o hacia la parte periférica del citoplasma. Muchas de estas estructuras vacuolares confluyen entre sí y se pueden observar algunas formaciones de tipo quística, como verdaderos quistes grasos, como lo que señalizamos en esta parte del preparado. Si volvemos al aumento panorámico, este es el aumento intermedio, y volvemos al aumento panorámico, vamos a observar que esta alteración vacuolar es difusa, es decir, que toma toda la estructura del preparado histológico. Hay una metamorfosis grasa difusa existen elementos que hacen presumir, con esta técnica de coloración que estamos viendo, que es la hematoxilina eosina, de que esos espacios o esas cavidades o esas vacuolas se hallan rellenas por grasa. Pero la manera de confirmar o asegurar esta presunción diagnóstica sería realizando sobre este preparado coloraciones especiales para determinar con seguridad de que se trata de grasa. Las técnicas que se pueden realizar son el aceite rojo o el Sudán 3 y 4, pero deben hacerse sobre cortes por congelación del tejido, porque los métodos de inclusión en parafina, como el caso de este preparado que estamos observando, tienen en sus pasos una serie de elementos, como sobre todo la parte del pasaje por silol, que disuelven las grasas. Es por eso que vemos los espacios ópticamente vacíos, porque han sido disueltas las grasas en el proceso de inclusión en parafina. Esto se obvia en los cortes por congelación. Como vemos a mayor aumento, entonces, estos espacios claros, vacuolares, corresponden a la grasa que se ha disuelto en el proceso de inclusión en parafina. Acá tenemos un espacio porta
vemos que la degeneración grasa está comprometiendo todo el parénquima hepático que lo rodea. Reconocemos este espacio porta por la presencia de estos conductos biliares y de los elementos vasculares, como vemos acá. Seguimos observando el preparado con toda esta degeneración de tipo vacuolar. Insistimos en la presencia de vacuolas de distinto tamaño, algunas muy pequeñas como la que vemos acá y otras de un tamaño mucho mayor. Volvemos al panorámico y concluimos en la interpretación diagnóstica de este preparado diciendo que se trata de una lesión difusa del parénquima hepático que corresponde a una metamorfosis grasa. Bueno, vemos acá que este órgano se halla muy modificado por un proceso patológico, pero como remanente normal se puede observar la presencia de una cápsula colágena fibrosa, como la que estamos señalizando, que está emitiendo tabiques colágenos hacia el interior del órgano. Esto es un elemento importante que, sumado a la presencia de algunos acúmulos linfoides en el interior del órgano, como es este área que estamos viendo acá y en relación a elementos vasculares, nos permite hacer el diagnóstico de bazo. La estructura del órgano se halla muy modificado, expensas de un relleno que, si lo vemos con mayor aumento, corresponde a la presencia de una gran cantidad de elementos celulares de gran tamaño, como lo que estamos señalando en este lugar. Estos elementos celulares, cuando lo vemos aún a mayor aumento, se caracterizan por tener núcleos pequeños. El citoplasma es claro y de aspecto granular o estriado, es decir, constituyen unas células con aspecto de papel arrugado, que es una de las características de la microscopía óptica de estas células de Gaucher. Acá tienen un campo donde este aspecto de papel arrugado o de alteración citoplásmica se hace mucho más evidente. Desde el punto de vista de la morfología, estas células de Gaucher son lo suficientemente características como para permitir el diagnóstico con esta microscopía convencional. Fíjense la cantidad de estas células de Gaucher que hay distribuidas en todo el preparado. Acá vemos este citoplasma arrugado, característico de la célula, pero la microscopía electrónica sería lo que podría demostrar la presencia de los lisosomas con microtúbulos, que es lo que demuestra realmente la estructura de estas células, que no son más que células del sistema retículo endotelial modificadas por acumular en su citoplasma un cerebrócido, que es un monosacárido de ceramida. Eso se debe a la falta de una enzima, que en este caso particular es la falta de la cerebrócido beta-glucosidasa. Este material que tienen estas células dentro del citoplasma tienen una serie de características tintoriales que vamos a resumir. Fíjense los acúmulos de estas células. Son paz positiva, son azul de Prusia positiva y aceite rojo O positiva. Esto se debe a que es una mezcla de glucolípidos y hemosiderina. Es interesante ver este preparado nuevamente ahora en un aumento intermedio para que se pueda reconocer cómo todo el parénquima esplénico está modificado por la presencia de estos grandes acúmulos celulares. Insistimos en el hecho de que la célula de Gaucher es característica desde el punto de la microscopía de luz, lo cual permite establecer un diagnóstico con relativa facilidad. Volvemos a ver a mayor aumento
y recordamos entonces en este campo las características celulares de estas células. Repetimos, células de gran tamaño, núcleo pequeño, citoplasma claro, de aspecto granular o estriado. Eso es lo que se denomina el clásico aspecto en papel arrugado. En conclusión, estamos en presencia de tejido esplénico, es decir, de bazo modificado por una enfermedad de Gaucher. Bueno, se trata de un órgano tubular, laminar, con una superficie interna lisa y festoneada que está revestida por células planas. Esta parte corresponde a la íntima de esta estructura vascular, que acá se halla muy ensanchada, e inmediatamente vemos esta capa que estamos señalando ahora, que corresponde a una capa subyacente a la anterior, que es de tipo músculo-elástica. Por fuera y finalmente existe una capa de tejido adiposo vascularizada, que es la capa más externa y que corresponde a la adventicia. Por el tamaño de esta estructura vascular y por esta rica pared elástica, se trata de una arteria elástica de gran calibre que puede corresponder a aorta o pulmonar. En este caso, el tipo de lesión nos hace suponer de que se trata de aorta. Vemos que existe una gran lesión que toma desde esta capa musculoelástica hasta la parte interna del vaso, hasta la parte íntima, es decir, toda la parte de la íntima se halla modificada por la presencia de una serie de alteraciones degenerativas hialinas con espacios ópticamente vacíos que cuando lo vamos a ver con mayor aumento, vamos a ver que se tratan de espacios aciculares, como los que vemos acá por sobre todo, a mayor aumento lo vamos a reconocer mejor, espacios aciculares que corresponden a sectores donde había cristales de colesterina. A su vez, esto está en relación con la presencia de una serie de estructuras que se tiñen fuertemente con la hematoxilina, es decir, que son basófilas desde el punto de vista tintorial y que corresponden a calcio. Todo este conjunto lesional dentro de esta íntima de un vaso elástico de gran tamaño, es decir, esta unión lesional entre áreas de calcificación, fenómenos degenerativos y estos espacios correspondientes a los cristales de colesterina, nos están definiendo a una placa de ateroma. Si volvemos el aumento al panorámico, es decir, al 3 por, desde el punto de vista del objetivo, vemos nuevamente entonces la parte intimal o la superficie interna de la íntima que corresponde al endotelio vascular, toda esta íntima del vaso modificada hasta este sector por esta placa de ateroma, la parte músculo-elástica y por fuera la adventicia. La lesión fundamental entonces se haya constituido, y lo vamos a repasar con un mayor aumento, yendo hacia la zona lesional más importante, por las zonas correspondientes a los cristales de colesterina y la presencia del calcio. Vemos acá la parte más importante de la lesión. En la adventicia existen algunos escasos infiltrados de tipo linfocitario, como se puede ver en este sector. En conclusión, volvemos el preparado a su aspecto panorámico que nos define con mayor claridad la lesión. Estamos observando una placa
de ateroma que cobra magnitud en este sector de la preparación histológica. Esas áreas de aspecto de fisura son las que corresponden a los depósitos de cristales de colesterina, y vemos que la parte periférica, o en asociación directa con esto, se halla la presencia de calcio. Conclusión diagnóstica: placa de ateroma en arteria aorta. Bueno, como recordamos que vimos un preparado al iniciar esta serie, se trata esto de un parénquima cuya característica fundamental es estar formado por estos cordones celulares y tener la presencia de una serie de espacios que tienen vasos y conductos biliares, es decir, se trata de parénquima hepático, pero este parénquima hepático se haya muy modificado tanto en el interior del lobulillo, como vemos acá, como precisamente en estos espacios porta, por la presencia de una sustancia que ya se ve así en forma panorámica. Es una sustancia rosada, acidófila, que es amorfa y homogénea. Si esto lo observamos con mayor aumento, vamos a ver en el detalle histológico que esta sustancia se deposita en relación íntima con los elementos vasculares. Todo este depósito acidófilo que ustedes ven acá es un depósito de tipo hialino. Todas las alteraciones que se ven de este tinte se definen en patología como hialinas. Las hialinas pueden ser múltiples. Acá vemos en relación directa con un elemento vascular del espacio porta. Observado esto a mayor aumento, vamos a ver que esta sustancia está reemplazando parte del parénquima hepático y que se demuestra en este aumento que se trata de una sustancia, una estructura extracelular, y que a partir del compartimento extracelular va comprimiendo y modificando los elementos hepatocitarios. Acá vemos la relación con los elementos vasculares en un espacio porta, y todo el parénquima hepático se haya modificado o alterado por la presencia de esta sustancia extracelular. Las características morfológicas de esta sustancia son suficientes para hacer el diagnóstico con esta coloración, pero para tener la certeza de que esta sustancia acidófila hialina se trata de amiloide, uno debe realizar algunas técnicas especiales. La más común y la más importante es la técnica del rojo Congo, y a su vez, una vez que nos da rojo Congo positivo, tendríamos que polarizar, y al polarizar vamos a ver que esta sustancia polariza de un color verde manzana característico. Existen otras técnicas para asegurar de que se trata de amiloide, como puede ser la técnica de la tioflavina T. Seguimos recorriendo el preparado y observamos que las células hepáticas que se hallan en el mismo están alteradas con algunos fenómenos atróficos o degenerativos, que es atribuible a trastornos mecánicos y metabólicos propios de haberse o de encontrarse modificado o alterado por la presencia de esta sustancia extracelular. Fíjense acá otros remanentes del lobulillo hepático con la presencia de este depósito de sustancia. Volvemos a un aumento más panorámico, en este caso el 6 por, correspondiente al objetivo 6 por, y recorremos todo el preparado viendo la gran cantidad de depósito de esta sustancia acidófila hialina. Este es un campo muy interesante porque nos muestra la íntima relación de este depósito extracelular
con el lobulillo hepático y con el espacio porta. Reconocemos acá el espacio porta por estas estructuras vasculares y por esto que señalamos ahora, que corresponde a una rama de un conducto biliar. Se acepta hoy en día que este material amiloide es una proteína fibrilar de estructura plegada beta, con un peso molecular que puede oscilar entre 5.000 y 18.000. La sustancia amiloide, como ustedes van a ver en distintos preparados histológicos, se la puede observar en otros órganos, pero esta amiloidosis hepática es sumamente característica desde el punto de vista lesional. Este es otro campo donde se observa la lesión en relación con el espacio porta y con el parénquima hepático. Como conclusión diagnóstica, y volvemos al aumento panorámico, es decir, utilizando un objetivo de 3 por, estamos viendo parénquima hepático modificado por la presencia de una lesión degenerativa de tipo amiloidótica, es decir, una amiloidosis hepática. Bueno, estamos viendo un tejido de tipo fibrilar que, si pasamos a un aumento mayor, vamos a ver que se trata de tejido muscular. Este tejido muscular tiene una serie de características que con este aumento todavía no son apreciadas, es decir, que vamos a pasar a uno de mayor resolución y vemos que se trata de un tejido muscular estriado, pero que tiene los núcleos centrales a los elementos fibrilares, lo cual nos hace el diagnóstico de miocardio. Si recorremos este preparado, vamos a poder observar que las fibras musculares se hallan disminuidas en su tamaño, es decir, de que existe una hipotrofia de estos elementos fibrilares. Dentro de estas fibras se observa la presencia de un pigmento que es de color amarillo y finamente granular y que se relaciona fundamentalmente con los polos de las células, de los núcleos celulares. Seguimos recorriendo el campo del preparado. Y se puede notar en este aumento cómo existe una marcada alteración en el tamaño de los elementos fibrilares miocárdicos, es decir, que existe una atrofia de las fibras producto del depósito de este pigmento intracitoplásmico, sobre todo en relación con los núcleos, que es el pigmento lipofucsina. Acá vemos, sobre todo en esta parte del citoplasma, cómo se ubica este pigmento de color amarillo granular que corresponde a un pigmento lipídico insoluble, que es el pigmento lipofucsina. Este pigmento es bastante característico desde el punto de vista de la observación microscópica. Incluso en mayor detalle se lo puede ver con un aumento de inmersión, pero puede ser confirmada su naturaleza mediante el uso también de técnicas especiales. En general se tiñe con el aceite rojo O, es decir, es una sustancia que el proceso de inclusión en parafina no lo destruye. Es una de las características que tiene la lipofucsina.
Volvemos a un aumento más panorámico para poder entonces apreciar las alteraciones estructurales de este tejido miocárdico a través del depósito de este ceroide o de este pigmento que corresponde a la hipofucsina. La unión de este depósito de hipofucsina en miocardio más la atrofia de las fibras musculares corresponde a lo que se denomina atrofia parda miocárdica. Bueno, se trata de un órgano parenquimatoso constituido, como ya hemos visto en otros preparados anteriores, por una serie de cordones que emergen o que están en relación radialmente con una vena central, con un elemento venoso, y que en la parte periférica presenta estas estructuras, que son estructuras de tejido conectivo que albergan elementos vasculares, arteriales, venosos y conductos biliares. Es decir, que estamos en presencia de tejido hepático. Al observar este preparado vemos de que en relación directa, sobre todo con la parte centrolobulillar del preparado, existe una leve distorsión de la arquitectura a expensas del depósito de un pigmento de color verde amarillento. Este pigmento se distribuye en distintas partes del parénquima hepático, pero lo vemos siempre en mayor cantidad relacionado con los elementos venosos centrolobulillares. Volvemos al campo inicial y si vemos esto a mayor aumento, vamos a ver que este pigmento de color verde amarillento se haya depositado en relación con las células hepáticas, con los hepatocitos y con las células que revisten los sinusoides hepáticos, es decir, con las células de Kupffer. Se puede notar bien el depósito de este pigmento en relación entonces con elementos hepatocitarios y con estas células que corresponden a las células de Kupffer. Se sigue viendo el depósito de pigmento y si lo pasamos nuevamente a un aumento más panorámico, podemos reconocer las alteraciones estructurales que no solo están en relación con el depósito de pigmento, sino también con una modificación del espacio porta que se haya ensanchado, con una leve distorsión a expensas de una fibrosis de este espacio portal, con edema intersticial y una hiperplasia de los canalículos, que le da jerarquía entonces a este ensanchamiento portal. Vamos a otro campo donde se siguen viendo estos depósitos de pigmento, cuya característica fundamental desde el punto de vista de la microscopía de luz y con esta técnica que es una hematoxinosina es ser un pigmento de color verde amarillento. Pasamos al aumento más panorámico, donde se reconoce entonces la distribución de la lesión, sobre todo en relación con la parte centrolobulillar. Se trata entonces de un preparado de hígado con una colestasis hepática. Bueno, acá estamos viendo nuevamente parénquima hepático que se haya totalmente modificado por la presencia de extensas
bandas de fibrosis que delimitan nódulos, en general de tamaño pequeño, como este que estamos viendo acá, y la presencia en la parte intersticial de estas zonas de fibrosis de un depósito de un pigmento que se hace muy intenso en estas zonas, de un pigmento granular de color ocre que se deposita tanto en los espacios porta, en la parte del tejido conectivo, sobre todo ubicado intracitoplásmicamente en los macrófagos que existen en este lugar, como dentro de los hepatocitos, en el epitelio de los conductos biliares y en las células de Kupffer. Estamos viendo este pigmento que se deposita a nivel de este espacio portal en relación con bandas de fibrosis. En el citoplasma de las células hepáticas también hay una abundante cantidad de pigmento depositado, al igual que en este sector, que corresponden a las células de Kupffer, a los macrófagos que se ubican en relación con los sinusoides hepáticos. El aspecto que tiene este pigmento, lo vamos a volver a un aumento más panorámico, el aspecto que tiene este pigmento es de pigmento hemosiderínico o hemosiderina. La confirmación de que se trata de pigmento de hemosiderina se puede hacer utilizando tensiones especiales, como el caso del azul de Prusia, que nos permitiría asegurar de que este pigmento se trata de hemosiderina. Acá existen una serie de cambios estructurales, es decir, que el hígado ha sido modificado por estas amplias playas de fibrosis, hay formación o crecimiento nodular del tejido hepático y hay alteraciones francas de los espacios portas, es decir, que se completan los elementos morfológicos que definen a una cirrosis hepática. Acá estamos viendo un pseudolobulillo limitado por las anchas playas de fibrosis. Por todo lo expuesto, estamos en presencia de una cirrosis hepática que se asocia con el depósito de un pigmento que es hemosiderina. Esto es la cirrosis hepática que se observa en la hemocromatosis.